lucha por el poder no existe hoy en Venezuela. En definitiva, la oposición está intentando llegar a algún tipo de estructura que le permita competir en el 2024 si es que se realizan las elecciones a las que se comprometió el gobierno de Nicolás Maduro, pero ante esta decisión que, como vos decías, invalida o anula el proceso electoral, podemos decir que lo anuló el tribunal, lo que sería nuestra Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Supremo de Venezuela. Podemos hablar del gobierno, porque en Venezuela no hay separación de poderes, podemos decir perfectamente que fue el gobierno venezolano el que toma la decisión. La toma ante un pedido de un legislador que, luego de que hubiera denuncias desde el oficialismo de fraude, luego de que la Fiscalía llamara a declarar a los organizadores de ese proceso electoral que se dio el 22 de octubre, bueno, a partir de con todo eso en curso, quedan invalidadas entonces estas elecciones, estos comicios, que la oposición organizó de una manera bastante, se podría decir, sui generis, pero a la vez autónoma, porque no involucraron, y aquí está el meollo del asunto, al Consejo Nacional Electoral. De eso se agarra el gobierno de Nicolás Maduro para invalidarlas. ¿Qué quiere decir que no participó el Consejo Nacional Electoral? Que no participó una autoridad electoral que ha sido cuestionada por la comunidad internacional cuando se desconocieron por parte de decenas de países las elecciones de 2018. Ahí vemos parte de las celebraciones de María Corina Machado, que fue quien, en este proceso, que fue organizado de forma autónoma por la oposición, como vos decías, arrasó, tuvo 92% de los sufragios, más de 2 millones de personas participaron según la oposición de estos comicios, en donde la gente votó en clubes, en casas particulares. El gobierno señala que las elecciones no son válidas porque no se cumplieron los pasos que la legislación establece. Lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral, como participaba María Corina Machado, que está, ahora lo vamos a explicar, inhabilitada para ejercer la función pública por 15 años, no se quiso involucrar. Cuando se quiso involucrar fue a último momento, las elecciones ya estaban organizadas de esa forma autónoma que explicábamos, la llevaron adelante y esta mujer, que es la líder de la oposición en Venezuela en este momento, con Juan Guaidó exiliado, con Capriles también inhabilitado, se queda entonces con la representación y con la representatividad, que no es lo mismo, de quienes quieren disputarle el poder en elecciones libres a Maduro, si es que eso es posible en un escenario como el que se vive en Venezuela de ruptura del orden constitucional. ¿Y por qué a esta candidata la había suspendido por 15 años Maduro? Bueno, ahí hay una cuestión central, porque la inhabilitación política para ocupar cargos públicos a María Corina Machado, una ingeniera industrial que tiene 57 años, como decíamos, es hoy la cara visible, la cara más visible de la oposición, viene desde hace tiempo. Primero fue suspendida por un año, poco antes de las elecciones se establece que la suspensión para ocupar cargos públicos es por 15 años, justamente a la persona que representa a la oposición, la líder más fuerte de esa oposición. Sí, la deja fuera de la Troya, digamos. En definitiva, hablando en criollo, pero la deja fuera antes de estas elecciones. Lo que pasa es que ella igual se presenta porque gobierno y oposición llegaron a un acuerdo dentro de ese esquema de mesa de diálogo que ha ido a los tropezones, bajo el auspicio de Noruega, llegaron a un acuerdo en Barbados por el cual el gobierno se comprometía a respetar la decisión de la oposición en cuanto a candidaturas. ¿Qué pasa? Como hay una inhabilitación de esa justicia que está bajo el control del gobierno, lo que termina pasando es que se agarran de esa inhabilitación para no validar, en definitiva, las elecciones porque la autoridad electoral no quería organizar elecciones en donde participaran candidatos inhabilitados. Ven el círculo vicioso que se arma y, en definitiva, María Corina Machado, esta líder que hoy encabeza las preferencias de quienes quieren que el chavismo deje el poder en Venezuela, queda, ¿cómo diríamos?, colgada un pincel, como decimos, para seguir con el lenguaje popular, porque en definitiva no se sabe si va a haber elecciones.
Y si hay elecciones, la oposición ya ha dicho que su candidata, habían decidido que hubiera una candidata de unidad, su candidata es María Corina Machado. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Podría presentarse con otro candidato de la oposición? Al día de hoy la respuesta es no, porque la oposición entiende, y lo han reiterado esta semana, que han realizado un proceso que ha sido legítimo, en donde han elegido los venezolanos que quisieron participar de ese proceso a quien los va a representar en unas elecciones que están previstas para el segundo semestre del año que viene, que no se sabe si se van a realizar, porque además para que se realicen debería cumplir el gobierno venezolano con ciertas, yo no quiero decir condiciones, pero por lo menos con dejar ciertos parámetros establecidos sobre la mesa. Por ejemplo, que haya observación internacional de la Unión Europea, del Centro Carter. Fíjense que hablamos de un presidente que en el año 2018, el caso de Maduro, no fue reconocido porque las elecciones, no fue reconocido por decenas de países, por otros sí, porque las elecciones se consideraron fraudulentas. Entonces, está en entredicho, obviamente, la posibilidad de que se realicen elecciones, que serían las primeras elecciones, si se respetaran estos acuerdos que alcanzaron las dos partes, que se realizarían con observación internacional y con ciertas garantías para saber si hay una alternancia en el poder o si continúa la dictadura chavista al frente de Venezuela. Bueno, pero hasta ahora los principales líderes de la oposición están todos inhabilitados, digamos, por lo que sea. Proscriptos, claro, presos, bastante difícil el panorama. Lo cierto es que una vez que aparece una organización dentro de las filas opositoras para enfrentarse al oficialismo, termina pasando esto y queda en duda algo que era una suerte de luz de esperanza para... Hablamos de un país que tiene la tasa de migración más alta de su historia en este momento porque la gente se va. Lo vivimos en Uruguay, nosotros vemos venezolanos viviendo acá porque más que México. La crisis económica es enorme. Dije la tasa migratoria más alta de su historia. No sé si es más alta que la de México, o de Salvador o de Honduras. Pero lo vemos todos los días. Entonces, la posibilidad de que haya elecciones libres, sea cual sea el resultado, era una instancia importante. Hoy no se puede asegurar que eso vaya a ocurrir realmente. Mauricio, ¿qué pasa con Estados Unidos, que había levantado las sanciones? Algunas sanciones, ahora, en este nuevo escenario. Bueno, Estados Unidos flexibilizó el embargo petrolero que había instalado precisamente después de las elecciones de 2018 sobre Venezuela, que había reforzado en el año 2018 después de las elecciones que permitieron que Maduro continuara en el poder. ¿Qué es lo que ocurrió? Se flexibilizó en un contexto de crisis energética, digámoslo claramente, porque la posibilidad de que haya más petróleo venezolano favorece a quienes consumen petróleo. Hay mucho petróleo venezolano que va para Estados Unidos. De hecho, hay empresas norteamericanas que gracias a esa flexibilización están pudiendo cobrarse adeudos, seguir trabajando en Venezuela, como el caso de Chevron. Pero Estados Unidos ha sido claro en cuanto a que si el gobierno no cumple con lo que pactó en Barbados, puede volver a reforzar ese embargo, puede volver a restablecer sanciones y bueno, Venezuela quedaría nuevamente en una situación compleja en ese plano. Muy bien, gracias Mauricio. Gracias Mauricio.